Hola, curiosas y curiosos de la historia. La violencia en general y la sexual en particular han sido un modo más de expresar el dominio del hombre sobre la mujer, convirtiéndose en esencia del patriarcado. La mitología griega no solo refleja en sus contenidos la discriminación sexual imperante en la sociedad antigua, sino que a través de los mitos se contribuía a la naturalización y legitimación del patriarcado. Si os paráis un momento a pensar o rascáis un poco en el mundo de la mitología, veréis los numerosos casos de raptos y violaciones. De hecho, Zeus, el padre de los dioses y los hombres, fue un violador reincidente y sin miramientos. Sí, unas veces por la fuerza y otras sirviéndose de engaños o transformándose en otro ser, a solas o en compañía de otros. Vamos, un violador en serie. Otro ejemplo, la Ilíada, considerada junto con la Odisea las composiciones más importantes en la literatura de la antigua Grecia, son fiel reflejo de todo ello. El rapto de Helena de Esparta por el príncipe París de Troya, la guerra y sus correspondientes violaciones. Y también en la tragedia Las Fenicias de Eurípides queda claro que la violencia contra las mujeres en los conflictos bélicos era norma habitual. Y en Roma, heredera de la mitología clásica, siguieron también el mismo patrón. Como ejemplo, dos hechos relevantes de su historia, sus orígenes y el derrocamiento de la monarquía y la implantación de la república. ¿Quieres conocer estas historias? Pues te las cuento hoy en este vídeo. Y si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Según la leyenda, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fundaron Roma en el 753 a.C. y el primer rey sería Rómulo, que mató a Remo por una disputa de lindes. Por cierto, una pregunta. ¿Fueron amamantados por una loba de 4 patas o una de 2? Pues bien, según la mitología, los gemelos habrían sido abandonados y una loba los amamantó. Y a ver, yo creo que una loba se los habría merendado. ¿Y tú? En cambio, creo que los crió una de 2 patas, porque lupa, en latín, además de loba, significa prostituta. Y de ahí, por ejemplo, viene el término lupanar, que significa prostíbulo. Pero claro, para los hijos de la urbe, decir aquello era muy fuerte, así que en una de las mejores campañas de marketing de la historia, le dieron la vuelta y se inventaron la leyenda que ha llegado hasta nuestros días. En fin, pues eso, que ellos fundaron Roma, y los hermanos tenían diferentes opiniones de dónde fundar la ciudad, y decidieron consultar el vuelo de las aves. Rómulo vio 12 buitres volando sobre el monte Palatino y Remo vio 6 en otra colina. Entonces Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Y Remo, pensando que su hermano no se atrevería o porque era un poco chulito, atravesó la línea y su hermano lo mató, quedando Rómulo como el único y primer rey de Roma. Y para poblar la ciudad recién creada, el rey aceptó todo tipo de prófugos, refugiados y desarraigados de las ciudades vecinas, pero la colonia estaba formada íntegramente por varones, y así, claro, era difícil que Roma perdurase. Y fue entonces cuando pusieron anuncios en todos los medios de comunicación de la época, pero nadie acudió, por lo que decidieron hacerlo por la fuerza. Así que invitaron a los sabinos, que habitaban la vecina colonia del Quirinal, a una especie de juegos con un banquete final. Pues bien, a la señal de Rómulo y cuando el vino ya hacía de las suyas, los romanos raptaron a las sabinas y echaron a los hombres. Después de aquellos momentos de desconcierto y sin saber qué iba a ser de ellas, Rómulo las reunió y les dijo que no temiesen por sus vidas, que simplemente deseaban casarse con ellas y tener hijos. Y como es normal, los sabinos juraron venganza y les declararon la guerra, y lógicamente se armó la de Dios es Cristo. Y en un momento del combate, en una célebre escena múltiples veces representada en el arte, las sabinas interpusieron entre los contendientes para que parasen aquella batalla que, independientemente de quién saliese victorioso, ellas perdían. Si ganaban los sabinos, perderían a sus maridos. Y si vencían los romanos, tendrían que llorar la muerte de padres y hermanos. De modo que los contrincantes depusieron las armas y firmaron la paz. Y también en el derrocamiento de la monarquía romana, en 509 a.C., fue protagonista una mujer. O mejor dicho,
la violación de una mujer. En este caso, la patricia Lucrecia, que por cierto, es otra historia, al igual que el rapto de las Sabinas, que ha cautivado a artistas de todas las épocas y de todas las disciplinas. Pues bien, según nos cuenta el historiador Tito Livio en Ab Urbe Condita, estaban un día de copas Sexto Tarquinio, que es el hijo del rey Lucio Tarquinio el Soberbio, y su primo Tarquinio Colatino. Y la conversación les llevó a discutir por cuál de sus esposas era la más virtuosa. Es lo que tiene el vino, que te suele llevar por los cerros de Úbeda. Así que decidieron visitar a sus respectivas esposas para ver qué hacían, y ganó Lucrecia, la mujer de Colatino, a la que encontraron tejiendo en casa, mientras la de Sexto estaba de rebajas. Vamos, comprando cosillas. Sexto era el hijo del rey y no iba a permitir que aquello quedase así. Y aprovechando la ausencia de su primo, Sexto se presentó en casa de Lucrecia y la violó. Y ahora Lucrecia ya no era la más virtuosa. Había perdido todo su honor. Lucrecia envió un mensaje a su padre y a su marido para que regresasen a casa. Les contó lo sucedido, lo ocurrido, y se clavó en el corazón un cuchillo que tenía oculto entre sus ropas. Y allí mismo murió. Y a pesar de ser ella la violada y forzada, la agresión sexual implicaba un ultraje en el honor familiar de la víctima, y con su muerte limpiaba su honor y el de su familia. Tremendo, ¿eh? Pues bien, su padre y su esposo juraron venganza, y tras asegurarse el apoyo del ejército y del pueblo, horrorizados por esa violación, obligaron a Tarquinio el Soberbio y a sus hijos a exiliarse. Y de esta manera la violación de Lucrecia habría sido la razón del fin de la monarquía y el surgimiento de la República Romana. Y como aquí hay para todos, en la Biblia también tenemos casos de estos. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, versículo 2, dice así: «Porque yo reuniré a todas las naciones en la batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio». Asimismo, en Isaías capítulo 13, versículo 16, dice así: «Y sus niños serán estrellados delante de sus ojos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres». Y lógicamente es más fácil digerir este miserable crimen cuando hablamos de la antigüedad. Es como si el tiempo pudiese crear una barrera de seguridad para afectarnos lo justo. No vaya a ser que pensemos que nuestro legado grecolatino, en el que se apoya la simbología y las tradiciones del mundo occidental, pensemos que es ciertamente perturbador. Y así poder decir eso, pero eso son cosas de hace muchos siglos, que no podemos juzgar con nuestra mentalidad. Y es verdad que sería un error juzgarlo, pero lamentablemente ha sido una constante a lo largo de la historia. Y lo que es peor, aún perdura hoy en día en muchas guerras. Y la ignorancia u ocultación de esta conducta ha tenido que ver con que, históricamente, la violación se ha considerado una conducta habitual durante las guerras. En general, la violación se ha considerado consecuencia de los conflictos bélicos, un acto inevitable y necesario para lograr la victoria. Y ojo, tanto en el pasado como en la actualidad, que también sucede. Algo que es totalmente asqueroso. En fin, ¿qué piensas de esto? ¿Conocías estas historias? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita y un buen like si te ha molado el contenido. Y aquí te dejo otro vídeo histórico que te gustará y también mis otros canales para que los conozcas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.